Vamos a charlar un poquito con Marcelo Ramal, dirigente nacional de Política Obrera, que está en línea con nosotros. Marcelo, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Hernán? Muy bien, muy bien. Aquí estamos pasando la tarde de Radio Atlántica de Mar del Plata y queriendo conocer su opinión de lo que fue el 24 de marzo, ayer, ¿no? Multitudinaria marcha, no solamente allí en Capital Federal, en varios puntos de la Argentina, inclusive en Mar del Plata. Bueno, ¿cuál es su punto de vista? Por allá se escuchaba ayer decir, de las últimas marchas fue la que más gente fue. Bueno, sí, indudablemente siempre el 24 de marzo es una jornada de grandes movilizaciones, pero en la impresión no solo mía, sino de quienes participaron y suelen participar de estas movilizaciones, la de ayer tuvo características verdaderamente excepcionales, lo cual demuestra que digamos, no estaba asociada simplemente a, bueno, la evocación o el recuerdo del 24 de marzo, sino profundamente metida en los problemas políticos actuales. Bueno, en un momento, ¿cómo se lo define este momento de la Argentina, Marcelo? Digo, está el gobierno a punto de recibir otro préstamo, otro nuevo acuerdo, mejor dicho, con el FMI. Eso profundiza un poco las crisis sociales, porque alguien dijo alguna vez, usted me va a corregir, donde está el FMI hay crisis de sociales, ¿no? Crisis de la gente. Sí, indudablemente nadie va a un acuerdo con el FMI si la economía estuviera andando sobre ruedas. La sola existencia del acuerdo es la confesión de una crisis. Y en mi opinión, y este ya es un punto de vista más personal, ¿no es cierto?, que tengo sobre lo que está ocurriendo. En general se dice que hay ahora una incertidumbre financiera, que se dispara el dólar o baja el valor de los bonos de deuda por la incertidumbre en llegar al acuerdo, ¿no es cierto?, porque sí, todavía no se sabe en qué consiste el acuerdo. Yo tengo la impresión de que el dólar sube y el valor de la deuda baja por el motivo contrario, es porque ya se sabe cómo va a ser el acuerdo. Y es un acuerdo de rienda corta. Aunque la cifra de 20.000 millones de dólares suena muy importante, de esos 20.000 millones, 14.000 son para repagar la propia deuda con el fondo. Ajá. Y no van a ser entregados naturalmente de un saque, sino que a medida que se vayan produciendo vencimientos, por ejemplo, si vencen 3.000 millones de dólares, el fondo le dice al gobierno, te doy 3.000 millones para que me pagues los 3.000 que me debes. Uh-huh. O sea, un mero asiento contable. Esto ya se hacía en la época de Massa y de Guzmán. Si uno le descuenta esos vencimientos, que en los próximos 4 años representan 14.000 millones de dólares, lo que queda son 6.000 millones para recapitalizar al Banco Central, comprar sus letras intransferibles y encima utilizar en el mercado cambiario. Entonces, sí, la capacidad que va a tener el gobierno de poder evitar una devaluación es muy baja. Y esto es lo que hoy se percibe, ¿no es cierto?, muy claramente. El Fondo Monetario, sin pedirle la devaluación, se la ha pedido. Y esta es la razón por la cual la estantería se está moviendo frente a la cercanía del acuerdo. Bien. Casualmente esa era la próxima pregunta. ¿Qué opinión tenía si iba a devaluar o no el gobierno? Aparentemente en este cuadro, en esta descripción que me hace, da la sensación que no. Bueno, el gobierno formalmente no va a devaluar. Lo que ocurre es que si no tiene dólares para intervenir en el mercado de cambios, los dólares financieros paralelos se van a disparar y el gobierno, si quiere evitar una brecha cambiaria muy grande, va a tener que devaluar el dólar comercial. Eso es lo que se viene por delante a pesar del gobierno y a pesar de una serie de intereses económicos que están
anudados en torno de la cuestión del dólar barato, y que van a sufrir importantes pérdidas. Hoy el país se debate entre los que quiebran si el dólar se mantiene en el valor actual y los que quiebran si el peso se devalúa. Es, digamos, la característica clásica de una crisis en puertas. Y eso es lo que explica también el nerviosismo, la intemperancia del gobierno, es decir, la forma como se ha manejado en torno de toda esta información sobre el acuerdo del fondo. Sí. Si yo tengo dólares, Marcelo, ¿los guardo o los invierto hoy? Bueno, yo no soy consejero. No, pero digo, más o menos, como ve el panorama. No me gusta entrar en ese tipo de cuestiones porque fundamentalmente cuando hago estos señalamientos lo hago en la perspectiva de mostrarle al trabajador, al ciudadano que está escuchando el programa, que el gobierno que hoy asegura tener el mejor plan económico de la historia carece de cualquier futuro, de cualquier perspectiva que sea favorable, por lo menos a los que viven de su trabajo. Claro. Lo demás es efectivamente, y nunca mejor dicho, especulación. Bien. Marcelo, la última. La gente evidentemente se cansó de algunas caras que han pasado en los últimos años gobernando la Argentina, por eso quizás confió en Milei, cara nueva, quizás tenía un discurso que era música para los oídos de la gente, pero en definitiva algunos se sentirán defraudados. ¿Dónde ubicamos a Política Obrera de cara a lo que se viene en este año eleccionario y lo que se va a venir más adelante? Bueno, tenemos la intención de participar, particularmente en la elección de la provincia de Buenos Aires, y lo de, digamos, cara nueva o cara vieja, creo que cada vez más es más importante la consistencia y la coherencia de las caras que se presentan. Y en nuestro caso, eso es lo que vamos a presentar ante la población, porque hay una lucha, digamos, del lado, no del capital, sino del lado del trabajo, que hemos llevado adelante durante mucho tiempo, y bueno, entendemos que esa es la perspectiva que tiene que ser reforzada. No tuvimos compromiso ni participación con los gobiernos que, como vos bien decías recién, Hernán, prepararon o pavimentaron el camino de Milei, ni naturalmente estamos ni por asomo dándole ningún crédito a este experimento socialmente criminal que se está llevando adelante en este momento. La última tiene que ver con el video. Habíamos hablado del tema, pero no se lo pregunté, y ya para cerrar la nota. El video del oficialismo en cuanto al 24 de marzo, que fue creado, ideado por Agustín Laje, ¿no? Claro, sí, yo lo que te diría, digamos, la paradoja de ese video, que es un video que habla de la violencia setentista, y está filmado por un integrante de los grupos de tarea del siglo XXI. Laje es una persona que celebró por Twitter la represión de Patricia Bullrich a los jubilados en la Plaza Congreso, y que integra una pequeña pandilla de bandoleros ilustrados o supuestamente ilustrados, que se declaró brazo armado del gobierno, que días atrás amenazó a una profesora de la Facultad de Ciencias Exactas, que tuvo una discusión con estudiantes de una agrupación, digamos, libertaria o afín al gobierno. Entonces, bueno, un grupo de tareas se acuerda de la violencia setentista. Naturalmente da una visión distorsionada, presenta a la dictadura militar como partícipe de una guerra de aparatos,
es decir, ejército versus guerrilla, cuando en realidad el golpe militar tuvo lugar cuando ya la guerrilla se encontraba en una declinación. Sí. Y el gran objetivo del golpe militar fueron los obreros que luchaban en sus fábricas. Hernán, las 2/3 partes de los casos de desapariciones denunciados bajo la dictadura militar corresponden a delegados de grandes fábricas como la Mercedes-Benz, la General Motors, luchadores sindicales de muy diferentes organizaciones obreras del país, naturalmente luchadores de base, ¿no es cierto? Es decir, opuestos en general a cúpulas burocráticas que muchas veces fueron cómplices de las desapariciones. También hubo desaparecidos en el movimiento estudiantil, en el movimiento territorial, es decir, la guerra de la dictadura militar fue una guerra contra la organización de base, la organización trabajadora independiente. Eso está completamente oculto en el video de Lagen y naturalmente lo va a decir porque él es partidario hoy de esa guerra. Por eso apoya el protocolo antipiquete, por eso celebra si la gendarmería tira balas o balines que pueden llevar a la pérdida de un ojo a un manifestante. Bueno, esa es la persona que en el día de ayer hizo ese video. Dicen que le pagaron $50.000, no sé. Si le pagaron eso, lo pagaron caro, le digo francamente. Yo por ese video no daría ni un chocolatín pequeño. Marcelo, muchas gracias por estos minutos para No, Mar del Plata. por favor, Hernán, un abrazo. Te mando un abrazo, lo esperamos por la ciudad. Marcelo Ramal, dirigente nacional de Política Obrera, hablando del 24 de marzo y también de las cuestiones del día a día de la Argentina de hoy.